las correcciones a las plantas de estructuras. Hay dos roles genéricos, plantas de estructuras y losas. Así que empecemos por eso y ya después vemos lo que hay que entregar para la entrega número 2. El que puedan presentar pantalla lo más rápido posible, mejor. Les aclaré en la clase pasada, el miércoles pasado, de que les iba a enviar de vuelta el plano de arquitectura, ¿cierto? Y creo que no se los he subido, así que ya se los subo. Lo voy a dejar de vuelta en el aula virtual. Me avisan cuando estén compartiendo pantalla. Yo estoy haciendo otra cosa, voy a estar subiendo el plano. Pepe, Sí, ¿querés que comparta? dale, sos grupo 9. 8. Dale. Avísame nomás. A nosotros que somos el grupo 5 todavía no nos corrigen. Le he enviado recién a la representante, creo que es Borrego, el trabajo práctico. No sé si le ha llegado. Ah, listo, ahí le digo que revise. Sí, acabo de enviarlo yo. A las 14:30 o por ahí he enviado todos. Sí, lo he enviado muy tarde. Pero bueno, la próxima lo envío más pronto. Fíjense, ahí tendría que estar subido el nuevo plano. No sé si han estado calculando pesos cínicos o algo, pero hacerlo con este último plano que les envío. Avisan si estás compartiendo pantalla. Estoy compartiendo, ¿se puede ver? Sí. Empecemos entonces. Bueno, el primer error que veo es corregir el rótulo. No, bueno, eso vamos directo a las plantas de estructuras. Ya luego cada memoria tiene sus observaciones particulares. Quiero hacer... ¿Todos ven bien la pantalla de él? ¿O la ven chica? ¿Querés que ponga...? Yo la veo bien. Listo, entonces vamos a las plantas de estructuras, plantas de fundaciones primero. ¿Ves? Ahí está. Si puedes hacerle zoom a esa página. Lo que debemos comentarles es esto. Siguiendo el criterio práctico, constructivo, vamos a arrastrar las columnas C1 que están ahí unidas por una línea roja. Esa línea roja representa una vía de arrastramiento. ¿Por qué? Porque tenemos que arrastrar las columnas a cargas verticales que reciben la reacción de B2. Si podés ir señalando con el mouse, mejor. ¿Ves que tenemos ahí las columnas C1 que están más al sur? Esas tres. Las vamos a vincular y a arrastrar en la dirección Y hasta llegar a la otra columna, ¿cierto? Bien. Ese tramo no debe tener más de 2 metros. Bueno, y por otro lado es eso que está señalando, que es cerrar la fundación debajo de la estructura de tanque, de la estructura emergente, en las dos direcciones. Vamos a tener 3 vigas de arrastre sin discontinuarse por la columna de enmarcado de la puerta de acceso al baño. Esas 3 líneas BA es una sola viga de arrastramiento. Si no queda claro, pueden hacer una llave, si puedes hacerle más zoom, hacer una llave y poner BA, un corchete, por decirlo. Pero no pongan 2 veces el texto BA, a eso voy. ¿Acá? Claro, todo eso sería BA. Bueno, las dos correcciones las principales, digamos, serían estas dos. Arrastrar en las dos direcciones las 6 columnas CT, luego arrastrar las 2 columnas C1 que están alineadas, y al sur de C1... Para abajo sería, al sur, vos lo estás tomando. Del sur, claro, para abajo. Sí. Andate, señala la columna C1 inferior izquierda.
Esta. No, es ST. La columna 1. C1. Ah, perdón. Esta. Inferior, izquierda. La Izquierda. abajo. Esto. Bueno, de ahí para abajo, no sé por qué lo has puesto de Intel, no iría. Sí sería simplemente BF. Porque acaba una ventana. Pero Hay una ventana. estás Tenés razón. de fundación. Exactamente. Bueno, corregir también el dado de hormigón, que esa excavación tiene que llegar al lateral derecho de la base B1 que está sobre el eje de simetría. No sé si la explico. No, no te entendí. Ese dado de hormigón, el lateral derecho, debes... No, a ver, no me estás entendiendo, ya lo voy a hacer. A ver. Voy a empezar a compartirlo. Bueno, ahí me salgo. Sos grupo 8, me dijiste. 8. Me avisan si se ve la pantalla, por favor. ¿Están viendo? Sí. El dado de hormigón tendrás que hacerlo con esta impronta. No sé si se ve. De forma tal de que quede alineada la base con el dado. Luego, el drama de Word es que no se puede dibujar tan fácil como en PDF. Esa viga de Intel no va. Esto no es BF, es BA. Todo lo que esté con línea roja, de color rojo, es arrastramiento. Es viga de arrastramiento. Acá tiene que ir un solo texto BA, ya que es una sola viga, donde el apoyo A, según cómo están los ejes, el eje Y crece hacia el norte, el apoyo A será el que está más abajo y el apoyo B será el que está más arriba. Si no quedó claro que es una única BA, para que quede súper claro por decirlo, pueden hacer una llave y indicar ahí el texto. Y ahí poner BA. ¿Bien? Bien. Corrección genérica sobre la planta de fundaciones, estas dos. Arreostres en estas posiciones. Y después algo de presentación. La escala del tipo de línea para los encadenados, aumentarlo un poco. Bueno, el texto no se te va a ver cuando vos lo plotees, aumentarlo un poco más. Bien. Este plano está prolijo. Hay planos más desprolijos, por eso citaba el grupo 10. No tengo nada contra el grupo 10, era solo a modo de ejemplo. Los textos tienen que ponerse sobre la línea, sobre el eje del elemento estructural. En este caso son todos vigas, ¿cierto? Donde tenemos problemas. Tiene que estar siempre sobre la línea. BA no podría estar por debajo. Y bueno, si es un elemento orientado según la dirección Y, tendrá que estar a la izquierda, ya que los ejes crecen así, crece hacia el norte, entonces yo giro la hoja y lo leo de izquierda a derecha. Nada más respecto a esta planta. Sí, algunos grupos no han indicado el espacio para la caja escalera y el dado de hormigón, que esto lo tienen que repetir en la planta de estructura sobre planta baja, pero luego en la planta de estructura sobre planta alta no va esto. No va al dado. No va el contorno que delimita el espacio para la caja escalera. Ah, bien. Ya que la caja escalera llega hasta la planta de estructura sobre planta baja y ahí ya llega hasta planta alta, a nivel de entrepiso y listo. No tenés otra escalera que llega a la azotea. Perfecto. Bueno, acá, grupo 8, por ejemplo, puso la vía de Intel en esta posición y acá está la puerta. No sé si me explico. Sí, sí. Luego, acá te faltó el de Intel. Esto estamos en planta de estructura sobre planta baja. Hay otros grupos que no han sombreado las columnas a cargas verticales y bueno, y demás. Otro error genérico es varios grupos
han puesto BT en dirección paralela al eje X, ya sea en planta de estructura sobre planta baja o planta alta. No, en estos niveles, e incluso en el nivel de estructura emergente, hemos dicho que tenemos muros resistentes, por lo cual vamos a calcular los encadenados. Entonces vamos a tener que indicarlo como está aquí, B3 o B4. Hay grupos que acá han puesto BT en todas las plantas. Y bueno, acá te faltan dinteles y creo que nada más. No, el grupo 10 tenía más errores genéricos, por decirlo. Reunía todos los errores. Sí mejoró la presentación. Para mi gusto, a este plano le falta un poco. ¿En qué sentido? Disculpame, Pepe. La escala de líneas, aumentar un poco más. Cuando lo proteges no se trata de... O sea, en la escala de línea y en el formato del tamaño de texto. Bien. Y los textos de losas, en lo posible, pueden ser igual de tamaño a los textos de vigas o de vigas y columnas. Eso puedes unificarlo. Y te falta la indicación de si te trabaja en una o dos direcciones. Te lo he anotado por acá. Bien. Bueno. No sé si hay alguna otra duda respecto a las plantas. Puedo quedarme con este Word, con esta memoria. ¿Ves? LLE, ese es otro error. LLE, algunos grupos, no sé por qué han cambiado LLE 3 meses, o incluso LLE han cambiado como si fuese una losa. Ese es otro genérico y ahí voy a ir a la cantidad de losas. Pero no olviden que son dos losas. Trabajan con las versiones, entonces ahora vamos a las medidas. Bueno, la ciencia está bien, se hace luego tareas, reacciones públicas, las instrucciones últimas, para que habías hecho una corrección. Sí, dedicar algunos grupos solo tienen que eliminar la luz de cada luz de dirección X. Para que aquellas cosas trabajan en una sola dirección y la dirección trabaja ahí, ¿cierto? Sí. Además, van a revisar la altura estática de X de Y. Vos lo tenés bien, los a 1 De la losa 1. Claro, está bien. Hay otro grupo que lo tiene mal. Han cambiado 7 de Y 8 y de X 7. Pero fíjense, para la losa 1 la luz menor es la X. Por ende, le corresponde a esa dirección la altura principal. Bueno, y otro detalle también verificar ya sea las reacciones debidas a estados puros de carga o las reacciones últimas, ya hace la combinación. Ahí seguramente, no sé si habrán adoptado mal la relación de luces o algo, pero van a tener que revisar varias losas. Entre la losa 2 y la 6 hay varios que se han equivocado. Y otros, por ejemplo, en LT planillaron acá 3 metros o 5,20, ya no recuerdo, 5,40. Como que si la losa fuese una sola para toda la estructura emergente. Y bueno, acá también tendrán que revisar. Errores genéricos para todos los grupos es esto. Han calculado mal las reacciones, ya sean últimas o debido a estados puros. Y bueno, en la planilla de armaduras de losas, vamos a ver si lo están viendo más o menos. Sé que no. Pepe, discúlpame, nosotros, en nuestro caso particular, ¿tenemos bien los valores? Y te pregunto. Acá debe estar. Sí, están bien. Si no te pongo nada, están bien. Claro, o sea, si no me pones... bien, listo, no lo voy a leer. Tendrás que revisar. Fíjense que de la mano de la devolución 01, les envío un resumen en donde cada apartado, el 1, introducción, el 2, el 3, así, le ponemos OK o no OK. Densidad de muros, OK. Perfecto. Bueno, acá fíjense. Bueno, abrí 10 veces lo mismo.
Y bueno, para cerrar, porque ya llevamos 20 minutos, la planilla de armaduras, igual, eliminar LX, en Perfecto. Q, acá planillar Q de servicio, es decir, QD más QL. Esto no te lo he anotado a vos, lo vas a tener que recordar. Bueno, Planillar QD más QL, corregir de X o de Y según corresponda a cada grupo. En ASX y ASI, ¿qué se planilla? El mayor valor de la armadura necesaria según cálculo o la armadura mínima. Nunca va a ser los centímetros cuadrados equivalentes a la integración con diámetros comerciales. Hay varios grupos que lo han hecho así, han puesto 1,89, ya no recuerdo. Pero no, se tiene que planillar el mayor valor de estos dos que dije, de forma tal que yo en obra puedo integrar con los diámetros que disponga, digamos. Bueno, y finalmente no hacer el levantamiento de barra por medio, llegando a apoyos en dirección X para esas losas que trabajan en una sola dirección. Corregir Q de servicio, corregir alturas útiles, corregir centímetros cuadrados y bueno, no hacer el doblado. No sé si tienen alguna duda, yo voy a frenar aquí, tengo que empezar con la clase. A mí me gustaría consultarte sobre el práctico 2, o sea, sobre el cálculo, o sea, el Excel del peso sísmico. Tengo varias dudas. Sí, las vas a tener porque todavía no empieza la clase, pero dale, si querés consultarlas antes o después. Como vos quieras. No. Bueno, las dejo para después. Sí, porque la clase de eso, la clase pasada fue un anticipo. Ahora exactamente es la clase. Perfecto. Así que le voy a empezar con eso porque no tengo mucho tiempo. Yo creo que si me falta tiempo les voy a pedir un viernes o vemos si llegamos hoy. Este plano está mal, ya les mandé eso y empezamos. Les he mandado este plan con la lista, cortes y planta de pecho y corregida, de acuerdo a que los muros 3 y 4 son los que se levantan en estructura emergente. Entonces, acá está corregido los cortes, bueno, esto lo veo luego. Para la entrega número 2, hemos llegado hasta los tenemos que presentar tenemos que calcular los pesos sísmicos para planta baja, planta alta y estructura emergente, calcular todos los factores sísmicos que se resumen en el coeficiente sísmico, el corte basal y la distribución del corte basal en altura, calcular las coordenadas del centro de masa y centro de rigidez, y bueno, en función de todo esto mencionado anteriormente, hacer la distribución translacional y torsional del corte que corresponde en cada nivel. Hasta acá vamos a llegar. Muchas cosas de aquí ya las han visto en estadía 3, lo cual no puedo perder mucho tiempo, no lo tengo. Si es necesario alguna duda me consultan, pero no me voy a ir pausando tanto porque el tiempo no alcanza. Entonces, empezando con eso, más allá de eso, ¿alguna duda que corresponda a la devolución 01? Así empiezo con esto. No por el momento. Mirá, José, lo que yo sí, lo único que te pregunto es que el primer comentario que nos pusiste del tema del rótulo, o sea, corregir el rótulo, que tenemos que eliminar las dos filas en blanco, no podemos modificar el rótulo, o sea, en las dimensiones, me refiero. ¿Entendés la pregunta? Sí, yo entiendo que sí lo podemos modificar. Lo vemos luego porque la verdad que es algo muy... Sí, es muy sonso, pero... Es sonso, pero difícil de hacer. Esa es la palabra. Bien. Pero sí se puede modificar. Ya después lo vemos. Listo. Bueno, esto yo me lo voy a ir salteando un poco porque lo he visto en la clase pasada un poco. Ya saben cómo calcular el peso sísmico de cada nivel, que va a ser la suma
de todos los pesos de los elementos estructurales y no estructurales, o sea, la suma de los pesos gravitatorios, de todos los pesos que conforman la estructura y los que no. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Todos los volúmenes de mampostería, ya sean por un lado los de muros resistentes y por otro lado también vamos a considerar aquellos parapetos, fracciones que estén en antepecho y dinteles de mampostería, también volúmenes de hormigón, que sean vigas de dintel que no las hayamos considerado, o sea, vamos a considerar todo lo que es hormigón y todo lo que es mampostería, siendo resumido, sea o no resistente. Entonces, todo eso son pesos gravitatorios, más una fracción de la sobrecarga que está en función del destino local. Y bueno, la nieve ya dijimos que no le vamos a considerar, es despreciable para el caso de la ciudad de San Juan. Entonces, empecemos con el cálculo. Ya cuando decíamos que íbamos a tomar una fracción de la sobrecarga, esta depende de el local donde se esté ocurriendo esa sobrecarga. Es decir, vamos a tomar 0 en el caso de que la sobrecarga de servicio solo actúe excepcionalmente, por ejemplo, en techos o azoteas accesibles solo con fines de mantenimiento, que es nuestro caso. 0,25 para las losas sobre planta baja, en donde la probabilidad de aglomeración de personas no es frecuente, como es el caso de edificios de vivienda, ese es el caso. Y F1 igual a 1 para el caso de la losa de tanque, donde generalmente la totalidad de la sobrecarga va a estar, va a ocurrir siempre. Lo más probable es que cuando se produzca la acción sísmica, los tanques de reserva estén llenos. Entonces, ya sabemos qué factor F1 vamos a considerar para tomar la fracción de la sobrecarga. Queda simplemente ver qué volúmenes y cómo lo vamos a planear. Esto no es muy difícil. Es simplemente acá les voy a dar cuáles son las consideraciones para el cálculo y cómo planearlo. Esto era el tema de la estructura emergente, ya lo iba a recordar más adelante. Ya dijimos que, suponiendo que este es el corte de nuestro edificio, acá se ven los dos niveles, desde la mitad de la altura del nivel inferior, o sea, planta baja, hasta la mitad del nivel de planta alta, vamos a considerar todos los volúmenes que estén comprendidos entre estas dos líneas imaginarias, y eso va a corresponder al peso sísmico para el nivel planta baja. Lo mismo para el nivel planta alta. Desde la mitad de la altura del nivel planta alta para arriba vamos a considerar todos los pesos, incluyendo estos que están aquí sombreados, que serían los parapetos de los muros perimetrales, parapetos, babetas, como quieran llamarlo. Eso está acotado en el plano, ya saben cómo considerar el volumen. Al ser solo 40 centímetros, no lleva una vía de encadenado superior aquí, encadenando el muro para resistir las acciones sísmicas al vuelco. Si el parapeto fuese más alto que 80 centímetros, 1 metro, ahí sí ya sería adecuado colocar un encadenado para resistir un poco las acciones perpendiculares al muro. Entonces, esto se los aclaro y no está aclarado en el corte. Todo ese volumen del parapeto va a estar conformado solo por mampostería. Y bueno, acá hay una interferencia entre los sombreados. Pero ya van a ver que esto se simplifica porque el nivel del peso, el peso de la estructura emergente, al ser menor al 25%, seguramente lo voy a considerar el peso de planta alta. Por lo cual, ustedes este sombreado que está en gris, creo, y en rojo, pueden hacerlo un único sombreado gris, por ejemplo, y computar todos estos pesos, ya anticipándose que van a considerarlos
concentrados a nivel de losa de techo. Bueno, eso es lo que quería resumir aquí. Si el peso de la estructura emergente es mayor que la suma del peso de la estructura emergente más planta alta, a este planta alta yo lo sé llamar planta alta asterisco. Planta alta asterisco es solo el sombreado gris, por decirlo. Cuando yo ya hice la suma de estructura emergente más planta alta y puedo computarlos de esa forma, es decir, porque cumple con la condición que es menor o igual al 25% de este cociente, a eso, a la suma, lo llamo planta alta. Bueno, ya lo vamos a dejar más claro más adelante. Yo, una vez que ya tengo estos tres parciales, peso sísmico de estructura emergente, peso sísmico de planta alta, sombreado gris, hagamos de cuenta, peso sísmico planta baja, veo, o ya lo idealizo, como un péndulo con tres masas, ¿cierto? Viendo la posibilidad de estas dos masas concentrarlas a nivel de losa de techo. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando se cumple esta relación, donde este cociente es menor o igual al 25% de planta alta. Pues ya le digo que va así, entonces al peso de la apéndice, al peso sísmico, lo vamos a considerar concentrado a nivel de losa de techo. Si no sucediera eso, se tiene que analizar como un tercer nivel a su altura correspondiente. Para eso está esta primera columna. No va a ser el caso del trabajo práctico, pero se los dejo ahí, puede llegar a pasar. Entonces esto está un poco claro, creo yo. Vamos a continuar. Fácilmente esto se hace en una planilla resumen como esta que muestro aquí, en donde vamos a planillar todos los volúmenes, discretizándolos si son losas, muros más parapetos, o sea, me refiero a muros resistentes más parapetos, luego toda la fracción que esté por encima o por debajo de las carpinterías. Cuando hablo de carpinterías pueden ser puertas o ventanas, entonces puedo tener antepechos Intel o bien solo Intel. Vigas, aquí pondremos vigas de carga o vigas, y las vigas de encadenado. Y aquí abajo que dice las vigas de Intel, bueno, las asocio. Las vigas de encadenado y vigas de Intel que estén por encima o por debajo de las carpinterías, las asocio para hacer un cómputo más rápido de las longitudes. Para eso, ¿qué consideraciones vamos a tener? Como les dije en la primera clase, cuando hablamos de elementos resistentes, tomamos las longitudes de eje a eje. Cuando quiero computar volúmenes, para que todos nos entendamos, lo vamos a tomar como se construye, de borde a borde. Y a la vez esto tiene un gran sentido de que no estamos mayorando el peso sísmico y por lo cual eso se trasladaría en sobredimensionadas estructuras. Entonces, dimensiones de los elementos estructurales y no estructurales de borde a borde. El espesor de muros con revoque. Algún día en el grupo preguntaron si considerar el revestimiento cerámico en baños. Eso es prácticamente despreciable en relación al peso del muro revocado, por lo cual no tiene mucho sentido que hagan ese análisis. Simplemente el muro será con revoque, espesor 20 centímetros. Bueno, lo que les dije, considerar peso de todos los elementos, ya sean estructurales o no estructurales, ya sean volúmenes de hormigón o de mampostería. El origen del sistema de coordenadas, ¿dónde lo vamos a tomar? En el baricentro de la columna, ya sea de carga o de encadenado, inferior izquierda. En este caso, en este proyecto, es una columna de encadenado, se llama C6 hasta que el cálculo diga lo contrario. Entonces vamos a poner el origen del sistema de ejes de coordenadas para calcular las coordenadas de centro de masa y centro de rigidez. Va a estar colocado aquí, en el baricentro de esta columna. Y aquí, bueno, vamos a empezar a tomar las coordenadas X sub Y e Y sub Y. Acá... Ingeniero, una consulta. Sí.
¿Hay algún problema que es, en el caso que haya tomado el origen, bordes, no baricentro de esa columna de encadenado? No hay drama si ya lo has avanzado. Claro. Dejarlo bien claro para que yo cuando lo revise, ¿qué grupo sos? El 10. ¿Vos has estado calculando centro de masas? Peso sísmico, sí. Es el que te mandé, no sé si pudiste verlo en WhatsApp. Sí. Bueno, está bien. Si ¿Está más o menos el número? Si dejas bien claro a partir de qué punto has empezado a tomar cada distancia, Bien. Va a estar fácil. Bien. Si fue más o menos no, todavía no reviso. Ah, bueno. No he leído tu mensaje casi. Bueno, muchas gracias. Ya luego te respondo. Dale, gracias. Profe, entonces los ejes los ponemos sobre el baricentro de las dos intersecciones, digamos. Sí, porque eso te aliviana. Seguramente el grupo 10 has trabajado de más. Porque si yo coloco el baricentro, donde acabo de decir, la coordenada de X sub Y al eje del muro 7, el que estoy señalando, se hace 0. Bien. Entonces trabajas menos. Y luego, si estoy considerando la otra dirección X, la coordenada de Y sub Y al eje del muro 6 se hace 0 también. Es una cuestión de convención. Si avanzaron, lo dejan así. Bien, no, es que solamente la línea de abajo se prestaba confusión por lo que estaba graficado en el borde, pero no, ya se entendió. Sí, pasa que esto lo he hecho en PowerPoint. No hay problema. Pero ahí lo quise dejar claro, no sé si quedó claro. Bueno, más que nada, tener en cuenta esa consideración, simplemente para que sea más rápido su revisión. Si cada uno pone el origen en distintos puntos, me tengo que poner a pensar, digamos. O sea, no le hace. Es más fácil revisar cuando todos hemos llegado o partido del mismo punto. Bueno, ya dijimos cómo tomar las instancias y a partir de qué punto, cómo tomar las longitudes, las dimensiones, digo. Y bueno, vamos a planillarlo en una planilla tipo que tiene más o menos este encabezado. Cuando digo ítem, hablamos de lo que decía recién: losas, columnas, vigas, muros, más parapetos, y por otro lado, en unos apartados menores, por decirlo, la fracción de vigas o la fracción de hormigones que están por encima y por debajo de la carpintería, o bien la fracción de mampostería que está por encima y por debajo de la mampostería. Eso les muestro mejor la planilla. Estas planillas que están viendo aquí, bueno, que veían ahí, las van a ver en este PDF. Bueno, cerré el PDF. Me avisan si se ve la pantalla, por favor. Son 4 hojas que nos resumen todas las planillas para peso sísmico. Y pido que así sea, por favor, porque algunos grupos en algunos años empiezan a particionarla. Sacan una captura de esto y lo pegan por un lado a losas, sacan otra por aquí y bueno, después quedan 10 hojas para revisar. Me parece bastante prolijo y fíjense que sí se ve, queda legible en 4 hojas. Bueno, siguiendo, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular, por un lado, el peso sísmico en esta planilla y por otro lado, el centro de masas. Y como verán, al centro de masas, ya sabemos que por una cuestión práctica y acotando el trabajo para el trabajo práctico en sí, el proyecto tiene simetría estructural completa, es decir, simetría de masas, de rigideces y geométrica. Por lo cual, ya hemos dicho que el proyecto o la planta es simétrica respecto al eje del muro resistente M10. Si es simétrica respecto a ese eje, el centro de rigidez y el centro de masa tienen que estar ubicados a lo largo de una línea, a lo largo de esa línea. O sea, esos dos puntos, centro de masa y centro de rigidez, se ubicarán en la teoría a lo largo de ese eje, ¿cierto? Por lo cual no es necesario desde ya que calculen, les anticipo,
no es necesario que calculen ni la coordenada de X de centro de masa ni la coordenada de X de centro de rigidez. ¿Cómo van a argumentar eso? En la redacción teórica, justamente, hablando o partiendo de la hipótesis de que el proyecto tiene simetría estructural completa e indicar qué se entiende por simetría estructural completa para un proyecto. Entonces, una vez entendido esto, ya los efectos de que uno trabaje menos, porque la verdad que el cálculo de centro de masa lleva tiempo, le vamos a pedir simplemente que calculen la coordenada Y del centro de masas. Entonces, vamos de vuelta. La planilla tipo es esta. Ustedes pueden modificarla a su gusto, pero que no se vaya más de una carilla y media cada nivel. Tenemos en una primera hoja el nivel planta baja, en la segunda planta alta, que continúa aquí porque, bueno, calculamos también la estructura emergente, y estas planillas de anexo pueden o no hacerlas, ya van a ver que no son tan necesarias. Empezando por el nivel planta baja, quise planillar los elementos estructurales, primero los que son más pesados y que tienen mayor incidencia tanto para el peso cínico como para el centro de masas, y al final dejar los volúmenes más chicos. Entonces, bajo ese criterio encontramos primero las losas, en donde pondrán la descripción, losa 1, 2, 3, 4, la cantidad. Ya sabemos que tiene un eje de simetría del edificio, por lo cual podemos tener más de un elemento estructural y otro. Las dimensiones en planta de X de Y, dijimos que las vamos a considerar de borde a borde, es decir, sería luz libre de cada local. La carga debido a peso propio, y en la segunda columna, que se ve ahí, tendrán que indicar la carga por metro cuadrado debido a sobrecarga, ya multiplicada por el factor F1. Ustedes acá, en F1, pondrán el valor que corresponda, si es 0,25, 0 o 1. Como estas planillas están pensadas por nivel, tranquilamente ustedes pueden dejar aquí la constante y multiplicar todo lo que venga por debajo. Bueno, ustedes idean cómo llenar la planilla. Y bueno, como producto será, como vemos en la expresión que indica el reglamento, será la sumatoria de los D sub I más la fracción de la sobrecarga. Esta misma. El W sub I va a ser el QD por el área más F1 por QL por el área, y así para todas las losas. Entonces llegamos al peso del ítem sumando todos los pesos de losas. Para cada una de las losas iremos indicando el baricentro, o al menos la coordenada I del baricentro de cada una de ellas, para luego calcular el momento estático correspondiente y al final calcular el centro de masas. Ya vamos a ver estas dos columnas al final. Entonces, para losas tiene un encabezado particular, pero ya luego para todos los elementos, para todos los otros elementos tiene el mismo encabezado. Seguimos con la denominación. En el caso de muros parapetos, planearemos del muro 1 al M10. Cantidad, tanto, las dimensiones en planta, ya dijimos, el espesor será con 0,20, o sea, 20 centímetros de espesor. La altura será la altura libre del nivel, o bien de la longitud comprendida entre las dos líneas imaginarias que decíamos recién. No es la altura del nivel, es la largada del nivel de alta baja más la largada del alta alta. Como los dos niveles tienen la misma altura, se transforman es decir, sería lo mismo decir la altura del nivel. Pero fíjense que no corresponde a eso. Tenga presente que estamos haciendo recordando este esquema. Ahí, Pepe, discúlpame, te quería molestar. En planta alta,
la altura que has mencionado recién, ¿se cuenta el parapeto Sí, en planta alta? sí. Ya iba a llegar Sí. a la planilla planta alta. Ah, En planta alta van a ver que, por una cuestión práctica y porque así he ideado a la planilla, acá les pongo muros más parapetos. Fíjese que en planta baja queda la misma descripción, muros más parapetos, pero acá simplemente van a planillar esta altura más esta altura, 1,30. Pero cuando estén en planta alta, ¿qué van a tener que planillar? A ver si puedo rayar acá. Esto ya sabemos que es 1,30. ¿Se ve algo? No se ve nada. sí, sí, sí. Eso es 1,30, no voy a escribir porque el pulso no es bueno. Y esto es 0,40. Entonces lo que van a tener que planillar en planta alta, para aquellos muros que son perimetrales y que vean en la planta de techos que tiene parapeto, es decir, para el caso del muro 8, para el muro 7, para el muro 6, para el muro 1, van a tener que planillar esa altura mayorada, por decirlo, que incorpore o tenga en cuenta los parapetos. Eso es simplemente para que las planillas le quede así, concisa. Estamos a nivel de planta baja, acá vamos a planillar 260 porque es 1,30 más 1,30. Ah, eso es otra cosa. Yo trabajo todo con puntos. El decimal mío es 1,30. Si no me entienden, es así. Y en planta alta, para aquellos muros que correspondan, planillarán 1,30, que es la mitad de la altura, la semi-altura del nivel, más 0,40, que es la altura del parapeto. Y para otros muros, tendrán solo 1,30. Esto queda claro aquí para mampostería. Puede pasar también para el caso de columnas, que el encuentro de muros sobre el nivel de techo hagan un tramo de columna encadenada, es decir, trasladen los hierros y hormigón en 40 centímetros. Eso vayan imaginándoselo, por eso es fácil cuando uno toma las dimensiones de borde a borde. Otra cosa que les tengo que decir, acá los muros, como dijimos, tienen la dimensión de borde a borde. Las vigas tendrán la misma longitud que los muros. Y esa fracción o ese cubo de 20 por 20 por 20 que queda en la intersección de columnas con vigas, se lo vamos a dar a las columnas. Las columnas serán las que absorben esa altura. No sé si me estoy haciendo explicar, no sé si me entienden, si no hago un dibujo. Veamos. No, yo no te entiendo. Veamos. Se puede dibujar acá. Esta es una viga. Esta es una columna. Veamos también un corte por acá. Pero vean esto. Como dije recién, estamos en planta baja y estamos calculando las longitudes de los elementos. Ignoran la cota. Pero esta sería la longitud del muro tanto. Con la viga encadenado será esta también. La misma longitud que la del muro. ¿Cierto? Entonces ustedes en el corte ya han tenido en cuenta todo este volumen y este volumen por aquí y este por acá. Cuando vayan a columnas, van a tomar la misma altura, ¿cierto? Esta altura, si ustedes hacen eso, si toman las mismas alturas que las de muros, les va a quedar este cubo, porque es un cubo, porque falta la otra dimensión, perpendicular a la pantalla, les falta considerar este cubo. Por eso yo digo que este volumen lo absorban con
la altura que le den, o la dimensión según eje Z que le den a las columnas. Si en planta baja toca darle 260 al volumen de mampostería, a las columnas deberán darle 280. No sé si me explico ahora. ¿Se entendió? Sí. Porque si lo ven en planta, eso que estoy graficando ahí es la intersección justamente aquí, por ejemplo. Que eso no se le van a atribuir a ningún elemento que la mampostería, la altura siempre la misma. Sea a la mampostería que le dé la misma altura a la columna. Cuando lo hagan se van a dar cuenta, pero desde ya les doy esas pautas. Sigamos. No tiene mucho sentido, no tiene mucha dificultad esto. Más que nada que tenemos de acuerdo en estas cosas. ¿Sí? Por favor, vayan anotándolas porque creo que no las digo en ningún lado. Por otro lado, los pesos unitarios de los elementos ya lo saben, ¿cierto? 17 kilonewton metro cúbico para volumen de mampostería y para vigas u hormigón armado, 24 kilonewton. Si ven el 101, el reglamento CIRSOC 101, puede que diga 25 también. Yo me he quedado con el reglamento viejo que usaba 2,2 para hormigón simple, hormigón en masa, o 2,4 toneladas metros cúbicos para hormigón armado. 25 kilonewton se me hace para volúmenes o secciones de hormigón de mayor, elementos de mayor sección de hormigón, donde la cantidad de ser es mayor. 24 me parece bien. Entonces tomar estos dos valores y bueno, nada más. Más que nada hacerles entender por qué lo he separado así. Justamente, estamos hablando de las longitudes. Si los muros los tomamos de borde interno a borde interno, ya tenemos las longitudes, ¿cierto? Que van a ser las mismas. Por ejemplo, si acá tenemos muro 1 y ponemos un valor, por ejemplo, 4, aunque tenga 4 metros, según la dirección X. La viga BE1, vamos a referenciar igual a ese valor. Y eso nos agiliza un montón, porque ya conoceríamos la coordenada de subir o subir que le corresponda. Supongamos que sea 6. Acá se trabaja una sola vez, todo lo que trabaja aquí lo copio acá. Lo mismo nos pasa con, a este le ponemos A, a este le ponemos A'. Todas las longitudes las vamos a tomar, vamos a matar dos pájaros de un tiro, por decirlo, y B con B. Todos los volúmenes de mampostería vamos a hacer lo mismo. Las longitudes serán las mismas que en esta sección. Por lo cual las coordenadas I sub I son las mismas. Si uno empieza a mezclar, que tomo todo el volumen de mampostería y le quito la abertura y calculo la coordenada I sub I, es más complejo. Hacerlo, por favor, como está segmentado aquí, a fines de agilizar un poco el cálculo y que es súper rápido revisar. Si ustedes se vuelven locos segmentando cada volumen por un lado, tienen más posibilidades de equivocarse y luego hay que revisarlo, entonces, y eso lo van a hacer ustedes si está mal. Entonces, por eso, no sé si les parece lógico, esto es muy rápido y es muy sencillo de hacer cada vez que se nos presenta. Bueno, como dijimos, todos estos volúmenes nos dan peso, una vez afectado por el peso unitario, y tenemos los pesos totales o parciales del ítem, ¿cierto? Acá tenemos ítem y acá tenemos un parcial 1, 2, 3, 4, 5. La suma de todos esos nos da el peso sísmico del nivel. Aquí nos dará, no sé, tantos kilonewtons. Si yo a ese total del nivel lo divido en la superficie cubierta del pronto y solo tomo la cubierta, no la cubierta, solo la cubierta, el que puedo establecer un índice
peso unitario en kilonewton por metro cuadrado para este tipo de construcciones, es decir, altura de piso a techo moderada, por decirlo, 260 estaría en la mínima, y para una construcción estructurada con diafragma rígido, losas de hormigón armado. Entonces, es esto lo que yo quiero que concluya, que es esto lo que uno puede destacar como más importante, digamos. Ir recordando estos índices, tenerlos en la cabeza, ya sea para este tipo de proyecto que tiene diafragma rígido. Después podríamos ir recordando y hacer lo mismo, este ejercicio práctico, para concluir este unitario, para el caso de diafragma flexible o techo de madera, después para techo con cubierta metálica y de chapa, y ir recordando y concluir estos índices. Si no, cada vez que se nos presente tendremos que hacer... Ingeniero, Sí. en planta baja es más o menos 7 kilonewton por metro cuadrado. No, creo que estás muy bajo. Muy bajo. Sí, te ha faltado. Te tiene ¿Cuánto? que dar 8. 10. 10. Sí. ¿Y planta alta cuánto es? Y un poquito, te da casi igual, y te llamará la atención porque igual, pero es que es igual, yo lo he considerado teniendo en cuenta a la estructura emergente. No recuerdo bien el peso sin la estructura emergente. Pero andan los dos niveles iguales prácticamente. ¿Por qué? Porque esta estructura emergente te está sumando mucho peso y la estás considerando en el nivel. Bien. Deberías hacer una raya acá y sumar sin la estructura emergente. Pero te tendría que dar igual, prácticamente. Bien, gracias. ¿Me has pasado esos valores? Yo después los reviso. No, eso no te lo he pasado, pero más o menos tenía que era 7 planta baja, 10 planta alta. Para que te den una idea, 7 es con techo de madera. Ah, bien. Perdón, último piso 7 y 10 planta baja. Pero índice no de cálculo, sino que los tenía en la cabeza como para ubicarme. Bien. No, cuando los tengas los... No es de cálculo, es. Hago el aviso de paso. Voy a mandarles un formulario de Google, donde cada grupo va a tener que indicar el valor de los pesos para estructura emergente, planta alta, planta baja y peso total. Cuando dije esos tres son sin sumarse, o sea, estructura emergente pura, planta alta asterisco, si quieren llamarle, que es solo planta alta, sin sumar estructura emergente, planta baja. Esos tres parciales en kilonewton. Y luego que me envíen las coordenadas X e Y de los centros de masas, ya sea para planta baja y planta alta. Lo mismo para centros de rigidez. El fin de semana les voy a enviar eso, de forma tal de que la entrega la hagan lo más afinado posible. Yo sé que el tiempo es corto, el año pasado lo hicimos y funciona. Ustedes pueden corregir muy rápido en la medida que yo les vaya diciendo si está más o menos. Fíjense que no quiero que dé un valor, que todos lleguemos al mismo valor. Vamos a estar en una zona de aproximación del más o menos 3% al valor de referencia que yo he calculado. Ese 3% más o menos es bastante amplio, no quiero, pero ya si se equivocan por fuera de eso van a tener que ajustar. Nos queda una hora. Esto no lleva mucha complejidad. ¿Seguimos? ¿Ha quedado alguna duda? Para planta alta se hace lo mismo en la estructura emergente. Hacemos la comparación de este cociente y si es menor al 25%, listo, sumamos todo. Pepe, yo sí tengo duda del mismo cuadro, o no sé si querés pasar a planta alta o sigamos en planta baja. El cuadrito ese que has puesto en el inferior derecho, ahí dice subí, anexo, ese que has puesto anexo, en planta baja si querés. Ya. No, en el cuadro. En columna, ese. Fíjense que es un solo renglón. Ahora les explico. Columnas, para que no generen 19 renglones, porque tenemos, qué sé yo, cuántas columnas, para que no generen tantos renglones como columnas, es que creamos las tablas de anexo. Por lo cual acá, ¿qué van a hacer? En la planilla de resumen van a poner la cantidad total de columnas, n, sea 30, 25, 50, pongamos cantidad n de columnas. Acá las tres dimensiones de x, de y, de z,
el peso unitario y el peso total. Ese peso total ya es el peso del ítem, ¿cierto? Columnas. Y la coordenada I sub I es la que no estoy referenciando, porque cada una tiene una coordenada I sub I. Para eso he creado la tabla anexo. La tabla anexo van a plasmar los planos de columnas, ya lo vamos a ver, y acá van a traer de esa tabla anexo el producto W sub I por I sub I, la sumatoria de eso. Entonces vámonos ahora directo. Sí, eso es lo que me queda aclarar para terminar peso sísmico. Las planillas anexo 1 y anexo 2 son idénticas para los dos niveles, ya que las plantas son idénticas. Entonces vámonos a columnas en planta baja. Fíjense, acá dice plano por columnas. Veamos el plano de estructuras y lo van a entender. Plano de planta de estructuras, no les voy a mostrar la mía. Pero supongamos que este fuese, que esta fuera la planta de estructuras. Cuando me refiero a plano por columna o plano para columnas, ¿cuántos planos para columnas tenemos? Tenemos uno, lo vamos a numerar así, desde el norte hacia el sur. 1, 2, tenemos un tercero aquí, si quieren. No sé si hemos quedado en poner columnas de encadenado aquí o no. Un cuarto aquí. Un quinto. ¿Me van siguiendo? Hace falta que lo termine esto. Bien, esto con fines de agilizar un poco. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planos. Y creo que eso no se me ha pasado ninguno. Tenemos columnas aquí, 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 aquí. Y nada más. 8 planos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos este hasta este. Todos estos no lo uso. Acá ponemos cuántas columnas hay por plano. Vamos, por ejemplo, el plano 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. El peso de la columna, bueno, el peso de cada columna tendrá 20 por 20 por la altura correspondiente, según el nivel. A por B nos da C. Bueno, es muy difícil esto, clic al mouse. Discúlpame, José, ¿y en el peso de la columna no te estaría faltando el peso unitario también? ¿Verdad? Sí. Más o menos me hago entender. Acá nos tendremos el peso de columna según el plano, ¿cierto? Y nos queda entonces indicar la progresiva, medidas del eje de referencia, qué distancia hay a cada plano, ¿cierto? Tendremos todas estas cotas. Todas esas cotas ustedes las pueden sacar fácilmente y mejor como, bueno, pero se imaginen lo que estoy haciendo. En fin, todas esas cotas ustedes las pueden tener. Hacen el producto C por D, C por D, pasaré. Esto no sé si quieren que se los manden, no creo que lo manden, porque están muy prolijos. Una vez que terminen el nivel, hacen la sumatoria de todos los W sub I por I sub I, y está aquí el valor, la sumatoria. Acá tendrán la cantidad total de columnas que quiero que planeen en la planilla resumen. Acá les va a ir sumando y les va a dar 40, por ejemplo. El peso de cada columna es constante a lo largo de toda esta columna. Lo que cambia es el producto y obtienen el peso del ítem. Las coordenadas, todas las pueden llenar. Lo único que quiero que se lleguen a la planilla resumen es este valor. Le pongamos
asterisco y E asterisco. Todo eso se lo llevan, ya sea si estamos en planta alta o en planta baja, a estos dos renglones. Acá pondremos E asterisco. Acá pondremos A asterisco. ¿Se entendió? Lo mismo para planta alta. Fíjense, en planta alta va a ser idéntico salvo la altura dz de columnas. Acá tendremos un valor y acá también tenemos otro valor. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Queda explicarles cómo calcular la coordenada Y del centro de masas. La coordenada X del centro de masas, según cómo o en dónde hayan ubicado el origen, será un valor u otro, ¿cierto? Si ustedes pusieron el origen en donde yo les dije, en el baricentro, si lo tomaron a partir de ahí, tenemos que llegar al baricentro o al eje del muro 10. Por lo cual la distancia por la coordenada XM será esta, ¿cierto? Y bueno, eso ya la podemos calcular. ¿Cuánto tiene el edificio? 16 metros. De borde a borde. O sea que tiene... Recién me dijiste, grupo 10, has calculado el centro de masas, seguro que te ha dado 8. Sí, sería 780 para ustedes. Para vos, claro, para vos. Ah, no, 790. 790 para nosotros. Sí. Ya que nos estamos... No, a ver, aguanta. Porque si estás desde el baricentro... 1580, sí, está bien. Le restamos 10 aquí, le restamos 10 aquí, tiene 1580 dividido en 2, 790. Lo mismo para el centro de rigidez. Entonces ya sabemos que el centro de masas, a ojo, tendría que estar, prácticamente es un rectángulo esto, tendría que estar por aquí. Y el centro de rigidez, tenemos que ver cuántos muros, la rigidez de los muros. Pero seguro que estará sobre esta línea. No sabemos si más arriba o más abajo el centro de rigidez. Eso lo van a obtener ustedes. Puedo demorar un montón con esto porque les puedo explicar más cosas. Ya sabemos la coordenada X centro de masas. La coordenada ICM será la sumatoria de toda esta columna, todo esto, ICM lo vamos a escribir acá. Esto escríbanlo ustedes por favor en un cuaderno. ICM será igual al cociente de la sumatoria de cada elemento estructural o no estructural, el cual se haya multiplicado el peso del elemento por la coordenada Y. Subí al baricentro de ese elemento medida a partir del sistema de ejes de coordenadas considerado, sobre la sumatoria de los W sub I. Esto nos dará la coordenada Y del centro de masas, ya sea para planta baja o planta alta. Acá hay que aclarar una cosa. ¿Cuál es la definición de centro de masas? Ustedes la han visto en el capítulo 8 de estabilidad 3. Supongamos el edificio. Cuando yo estoy calculando el centro de masas en planta alta, como bien grafiqué en la presentación PowerPoint, pero lo voy a hacer aquí de vuelta. Desde ya les anticipo que me va a faltar tiempo. Para calcular el centro de masas, que voy a suponer considerado o concentrado a nivel de losas de techo, vamos a considerar o computar los volúmenes
o mejor dicho, los pesos de los elementos estructurales y no estructurales que estén en este nivel y por encima del mismo. Entonces consideramos todos estos pesos. Acá no hay problema. Cuando ustedes estén en la planilla de planta alta, ¿me van entendiendo? Porque yo sé que cambio muy rápido de presentación. Me lo critican mucho eso, pero no veo otra opción. ¿Me van entendiendo hasta ahora? Yo por lo menos sí, te voy siguiendo. Vos has cursado 2 años. ¿Alguno más? No, mentira. Está bien, gracias. No, vamos, sigamos. En planta alta no hay drama, porque hacen la sumatoria de todo lo que está en esta planilla y no pasa más nada. Pero en planta baja no es igual. Porque en planta baja, uno cuando está calculando el centro de masa de planta baja, tiene que tener en cuenta todos los pesos que están contenidos en esta fracción y también tener en cuenta los pesos que están por encima de esto. Lo dice la misma definición del centro de masa. Entonces, eso es lo que tengo que anotar. No tengo la oportunidad de hablar y centro de masa. Planta alta. Con 4 de vamos a ver una ciencia así. Planta alta es igual a suma de lo que soy subir por soy subir de planta alta sobre la suma de valores de lo que soy subir de planta alta. Bien. Y cuando yo digo planta alta, la suma en el primer nivel. Si hace algo de eso, bien. Vamos a hacerlo así. WP, siendo WA igual a W, estructura de presencia más W de planta alta a clásico. Esto es igual a la sumatoria de los subir. En estos zapata. Entonces eso es el 1. Y eso le puse 1 porque estamos calculando de arriba hacia abajo, ¿cierto? Ahora vámonos al nivel planta baja. ICM planta baja es igual a lo que está encima, por lo cual vamos a abrir. Vamos a hacer así. ¿Soy claro con esto o estoy perdiendo el tiempo? W. Mira, Pepe, ¿no es más claro que le pongas directamente entre paréntesis 1? O sea, se entiende que es todo el peso de... No, porque no es lo que quiero hacer. Por ICM ahí va bien, más la sumatoria de los W sub I por I sub I planta baja. Todo esto dividido W planta alta más W planta baja. Ahí está. Dígame si se entiende. Todo el primer paréntesis es lo que calculé arriba, que si yo dijera esto resumido, es lo mismo que ICM planta alta por peso planta alta. Más, lo mismo abajo, podría poner ICM planta baja, pero yo no lo conozco. Entonces justamente lo quiero conocer. Lo que quiero hacer entender es que la coordenada del centro de masas, ya sea según X o Y del nivel planta baja,
está influenciada por la distribución de pesos que tenga encima. Uno no puede cortar el cálculo ignorando el primer término. No sé si me explico, a ver, no puedo. A esto, si yo lo borrara y quedara así, estaría mal. Y ahora les voy a hacer ver por qué. Esto ya se los paso. ¿Qué pasa si planta A baja? Este proyecto porque es idéntico las dos plantas. Pero ¿qué pasa si en planta baja tengo esta planta y en planta alta tengo solo un departamento? La coordenada X en centro de masas en planta baja se va a desplazar hacia la izquierda, ¿cierto? Si me entienden por qué tengo que tener en cuenta la sumatoria de los pesos estructurales y no estructurales que están por el nivel y encima de este. Los pesos que están por encima también influyen. Entonces, tener en cuenta esto para la redacción teórica y para el cálculo de esta celda que parece muy sencilla de calcular, pero tienen que tener en cuenta esta consideración, que es justamente tener en cuenta la definición del centro de masas, o baricentro. Bien, ¿alguna duda del peso cíclico? Tengo que pasar al centro de rigidez. ¿Ninguna? Sigo. Bueno, acá está un poco la reacción, esto se le va a pasar del centro de masas, o sea, la reacción teórica. Cómo calcular las coordenadas del centro de masas, la coordenada X, la coordenada Y. Bueno, acá están un poco las consideraciones. Y antes de pasar a las coordenadas del centro de rigidez y a la distribución translacional y torsional, tenemos que hallar primero, obviamente, cuál es el corte basal y hacer su distribución en altura. Esto me lo quiero saltear porque ya lo han visto en esta línea 3, pero bueno, solamente voy a citar lo importante. El cálculo del periodo fundamental aproximado según el reglamento nuevo, el IPSEXOR 103, parte 1, edición 2013, dice que esta sería la expresión genérica para calcular el periodo fundamental. Depende de dos coeficientes CR y X. Estos dos salen de tabla, 6.2, y lo único que tenemos que ingresar nosotros es la altura del edificio, medidas desde el plano de fundación hasta el nivel de techo. Ese valor, anótenlo, creo que no se lo doy a ningún lado, H, adoptarlo como 6 metros. Fíjense. Acá dice 580, lo estoy tomando más 0.20. Si yo midiera desde aquí hasta acá, seguro tengo 580. Hacerlo 6 metros. Y los niveles se repartirán a 3 metros. Tenemos vamos a hacerlo así. A nivel de entrepiso 3 metros. Y nivel de techo 6. Esto anótenlo para hacer la distribución del corte basal en altura. Pero como ustedes han visto en las clases teóricas, vamos a usar la expresión de cálculo del periodo que enunciaba el reglamento 103, parte 1, en su edición anterior, la 1991, donde contempla la configuración estructural del mismo, es decir, si tiene planos verticales en mampostería, se utiliza, o tabique, mejor dicho, se utiliza esta expresión, en donde se tiene en cuenta la altura total del edificio entre el nivel basal y el último nivel, el nivel de techo. L es la longitud del edificio en la dirección de análisis, ya sea LX o LY, y la letra D es la densidad de muros según la dirección analizada. Mientras menor sea la densidad de muros, el periodo en esa dirección será mayor en relación a la otra dirección,
en la cual tengo mayor densidad, ¿cierto? Por eso trae la expresión. Para aquella dirección en la que tengo mayor densidad de muros, su periodo es menor. O dicho al revés, como lo quieran ver. Vamos a usar esta expresión, es eso nada más lo que quiero recalcar. Fíjense que todo el proceso de obtención del coeficiente sísmico no lo vamos a ver. Eso véanlo del reglamento, ya lo han visto en estabilidad 3 también. Solamente citar que además de todos los cálculos que enuncia el nuevo reglamento, calculemos el periodo fundamental de acuerdo al reglamento anterior. Citar la expresión, citar qué significa cada parámetro y cuánto vale, es decir, HN, cuánto vale L, etc. Una vez que han calculado el coeficiente sísmico, calculan el corte basal, ya vamos a tener el peso sísmico. Bueno, volviendo al peso sísmico, yo voy a pedir que me informen peso en la memoria, redactado y en este orden. Una vez que resuman, o sea, como resumen de las tablas, tienen que indicar esta síntesis. Peso de cada nivel, los pesos unitarios y las coordenadas XCM e ICM. Fíjense, si ponen ICM en todos lados, más adelante no pueden poner XG y G. Eso queda de acuerdo en su memoria. Cada grupo hace lo que quiera, pero no pueden mezclar denominaciones de cada parámetro. Es el centro de matemáticas, lo llaman CM, ¿listo? Ponen XM y CM. Si le llaman G, ponen XG y G. Al centro de rigidez igual. Si le ponen centro de rigidez, le pondrán CR, pero que sea homogéneo en toda la memoria. Eso saben mezclarlo, luego es difícil ir corrigiéndolo. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya tenían el peso total del edificio, que va a ser la suma de los pesos, estos que enuncio acá. Como resultado, indicarán el peso sísmico total del edificio. Entonces ya habrán obtenido el coeficiente sísmico. A ver, estabilidad 3. Ya lo han calculado. ¿Cuánto vale para un edificio con destino igual o idéntico a este proyecto? Es decir, gamma R igual a 1. ¿Han calculado el coeficiente sísmico según un reglamento nuevo? Dejar un tercio. No se podrían equivocar en eso y les da 0,33. Entonces, un tercio del peso sísmico total del edificio nos hará el corte basal, que habrá que hacer la distribución en altura. Tendremos dos niveles, harán la distribución del corte basal en altura según las dos direcciones de análisis X e Y y obtendrán las fuerzas sísmicas en cada nivel y según cada dirección. Con esas fuerzas sísmicas hallarán el corte sísmico actuando en cada nivel y en cada dirección. Una vez que obtengan eso, pasamos a la parte nueva, por decirlo, que es obtener el centro de rigidez para una estructura sismo resistente conformada con planos verticales. Sismo resistente de volumen. Ustedes eso ya habían visto en ingeniería 3. Que fuerza es rigidez por desplazamiento. Fuerza es igual al producto de la rigidez por desplazamiento. Si ustedes ya conocen cómo se calcula la deformación de un muro, la deformación de un muro está comandada por la deformación por flexión y la deformación por corte del mismo. Esta sería una expresión
para calcular la deformación por flexión y por corte para cada uno de los muros, en la cual vamos a tener que tener o hacer la siguiente consideración. P, ya dijimos que vamos a aplicar una fuerza unitaria para calcular la rigidez. Para calcular la rigidez del muro se puede aplicar una fuerza unitaria y aplicar la deformación. Entonces, ese no es interesante saberlo. H se va a medir de eje a eje entre encadenados horizontales. Y eso es una simplificación. Lo vamos a ver un miércoles próximo de por qué no siempre es así. Pero por lo pronto les pido que avancen y calculemos así H. H será 2,80 m, ya que será la distancia medida de eje a eje entre los encadenados horizontales de cada uno de los muros. Como la altura del nivel es constante en toda la planta y en los dos niveles, H va a ser siempre 2,80 m. Alfa, S3, en realidad puede decirse o denominarse más genéricamente alfa, que tiene en cuenta las condiciones de empotramiento. Vamos a considerarlo solo empotrado en la fundación al muro, a todos los muros. EM es el módulo de elasticidad longitudinal de la mampostería. Vale 1200 de F', que es resistencia específica a la compresión. Para eso vamos a hacer esta simplificación, 1200 de F'M y con F'M igual para todos los muros. Ya van a ver que si uno después cambia la calidad del mortero, F'M va a variar, pero despreciablemente. Por lo cual es válido para hacer la distribución translacional y torsional unificar este parámetro en todos los muros, más allá de que después uno estructure con distintos morteros cada uno de ellos. Y aquí terminamos el primer apartado, el primer miembro de la ecuación, o sea, de la suma. Y nos vamos a la deformación por corte, donde 1,2 es el factor chi, que es el factor de corte. P es la fuerza unitaria, H es la altura, A es el área. ¿Pero qué área vamos a tomar? El área efectiva. Acá les está faltando. Ah, me ha faltado acá. En el primer término me faltó J, que es el momento de inercia efectivo del muro. Y es el momento de inercia efectivo del muro. ¿Y cómo se calcula? Como el 40% del momento de inercia bruto de la sección. Eso de reducir los momentos de inercia bruto y el área bruta, lo dice el reglamento en su capítulo, o en su tomo 1, perdón. Como estamos considerando el estado límite último de la estructura, estamos teniendo en cuenta el agrietamiento de los muros y por ende vamos a reducir tanto el área como el momento de inercia. Ese es el por qué estamos reduciendo y tomando momentos de inercia o áreas efectivas. Acá cuando dice A igual área bruto del muro, está mal, es área efectiva, donde área efectiva es igual al 60% del área bruta. Eso corrige está mala representación. Si se lo dejo bien. Bueno, momento de inercia se entendió, lo reducimos en un 40% al 40% y el área efectiva al 60% respecto a la bruta. Y GM es el módulo de elasticidad transversal, que se toma como un 20% del módulo de elasticidad longitudinal de la mampostería. Entonces, prácticamente es muy fácil conocer todos los parámetros que se necesitan saber para conocer la deformación. La inversa de la deformación nos da la rigidez del muro. Vamos a poder conocer la rigidez de todos los muros, por lo cual lo único que queda es conocer la rigidez relativa, en donde la rigidez relativa del muro sumil, el muro 1 por ejemplo, será la rigidez del muro 1 sobre la sumatoria de las rigideces de todos los muros que estén orientados según la misma dirección. Para este cálculo vamos a tomar largos de eje a eje, esto lo recuerdo, lo dijimos en la clase 1, y los espesores del muro sin revoque. Y la altura de eje a eje, ya lo dije.
Entonces, una vez que tenemos la rigidez relativa de cada uno de los muros, podemos calcular también la coordenada, o cuando tenemos la rigidez de cada muro, mejor dicho, podemos calcular las coordenadas del centro de rigidez. Yo al centro de rigidez lo llamo así, CR, por lo cual mis coordenadas, según mi denominación, no digo que puedan hacerla ustedes también, será XCR y CR. La coordenada de XCR será la sumatoria de las rigideces de los muros orientados según una dirección Y por las distancias X sub Y medidas desde el origen del sistema de coordenadas hasta el baricentro de los muros orientados según una dirección Y, dividido en lo mismo, la sumatoria de las rigideces de los muros orientados según una dirección Y. Lo mismo para la otra coordenada. La coordenada ICR es lo mismo, pero opuesto a la nomenclatura. Para este cálculo tienen que sí o sí, sea donde coloquen el origen del sistema de coordenadas, deben respetar el mismo origen. Eso es una obviedad, pero bueno, lo aclaro acá por las dudas. Entonces, estamos a un paso de conocer las excentricidades. Conocemos las coordenadas de centro de rigidez y ya conocíamos las coordenadas de centro de masas. Con estas dos vamos a calcular las excentricidades geométricas o estáticas, por decirlo, entre el centro de rigidez y el centro de masas, a las cuales luego las vamos a afectar por una excentricidad reglamentaria o accidental y obtener las excentricidades de cálculo. Estas nomenclaturas no son las que quiero que utilicen, les paso aquí las nomenclaturas correctas. Guiarse por esta reacción. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a conocer las excentricidades de cálculo en el nivel K. A esto, si quieren hacerlo más genérico, podríamos poner acá un título que diga excentricidad de cálculo en nivel K. Entonces acá pondremos SK según dirección X, SK según dirección Y será XCR menos XL, bueno, la diferencia. Y luego la reglamentaria va a ser, tendremos 2 para cada dirección. Si a la excentricidad de cálculo le sumo o le resto la excentricidad accidental o reglamentaria, obtendremos la excentricidad de cálculo según X1 y según X2. Esto será más o menos el 5% de la dimensión de la planta perpendicular a la dirección analizada. Si yo voy a aplicar el corte basal o el corte sísmico del nivel en dirección Y, para calcular el momento torsor voy a tener que multiplicar ese corte aplicado en dirección Y por una excentricidad según la dirección X. Por lo cual verán que justamente todos los subíndices coinciden. Si la excentricidad de cálculo es X, la excentricidad accidental va a ser un 5% de la luz de eje a eje del impronto según dirección X. Cuando dije luz, será la distancia, no será 16 metros, la vamos a tomar de eje a eje y será 1580 LX. Y LI será 9 metros. Eso anótenlo si quieren. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Es un poco trabalenguas y tedioso explicarlo, pero una vez que lo entienden, la verdad que no es para nada difícil. Quiero llegar a una parte más importante. Me avisan si no hay ninguna duda, yo tomo agua. No, no hay ninguna duda por ahora. Les tengo que dejar las planillas, me parece, en el aula virtual, para que hagan la torsión. Bueno,
Una vez que ustedes tienen las necesidades geométricas eje X y eje Y, calculan la calculan la de cálculo. Fíjense que esto todavía me falta un poquito para dejárselo bien. Acá tendríamos que poner eje X, eje Y. Y acá, excentricidad geométrica. Esto se lo voy a pasar bien. La excentricidad geométrica será simplemente la resta de las dos coordenadas, centro de masas y centro de rigidez. La excentricidad de cálculo, acá le podemos poner EC X1, EC X2. Para la dirección Y lo mismo. Excentricidad de cálculo según la dirección Y, 1 y 2. EC X1 es igual a eje X más 5% del X o bien menos. Lo mismo para la dirección Y. Esto yo se los paso bien, así no hay problema en la redacción porque es muy tedioso. O sea, corregir eso después, corregir sus índices en la memoria, nos lleva tiempo y la verdad que no le hace. Mejor se los paso de una forma y bueno, todos tratamos de respetarlo. Una vez que han calculado las excentricidades geométricas y de cálculo, queda calcular los cortes translacionales y rotacionales. El translacional es muy sencillo porque está en función de la rigidez. Acá, fíjense, ya cambié de nomenclatura, le puse W u omega a las rigideces. Eso, ahí es donde yo les digo que tenemos que quedar todos de acuerdo con la misma simbología. La rigidez o el corte translacional de un muro que está orientado hacia una dirección X será la rigidez relativa del muro por el corte aplicado en esa dirección. La rigidez relativa del muro es justamente eso. La rigidez del muro son la sumatoria de las rigideces de todos los muros orientados en la misma dirección. Lo mismo para la dirección Y. El Bx sub k quiere decir el corte según la dirección X en el nivel K. Siendo K planta baja o bien planta alta. Eso pueden explicarlo aquí abajo. Bxk o Bik es el corte sísmico actuante en el nivel considerado K, siendo K planta baja o planta alta, coma, según la dirección de análisis que se trate, ya sea dirección X o Y. Es muy tedioso esto, ya voy a ver si se los paso más bien recto. Mejor recto. Luego queda calcular los cortes rotacionales. Los cortes rotacionales se calculan a través de esta expresión. Pero para esto tenemos que ver primero cómo calcular los momentos torsores X1 y X2 y 2. Los momentos torsores, una vez que tenemos las excentricidades de cálculo, que acá le decíamos que le vamos a poner una letra C, SI1, SI2 o SX1, SX2, calculamos. El momento torsor X1 será cuando yo aplico el corte en dirección X. Como yo necesito un brazo de palanca, si aplico el corte en dirección X, tengo que afectarlo o multiplicarlo por una excentricidad de cálculo medido según la otra dirección. Entonces será la de cálculo I1 o I2. Lo mismo para la otra dirección. Entonces, corte según dirección X o Y actuante en el nivel, multiplicado por la excentricidad de cálculo correspondiente, nos da el momento torsor. Con ese momento torsor nos vamos y calculamos los cortes rotacionales a partir de esta expresión. El corte rotacional en cada muro estará dado por la rigidez del muro multiplicado por la distancia perpendicular a la dirección de análisis medida desde el paricentro del muro hasta el centro de rigidez. Y bueno, el momento torsor y el momento polar. El momento polar se calcula con esta expresión, la sumatoria de el producto de la rigidez de cada muro por la distancia perpendicular al cuadrado que acabo de mencionar.
distancia perpendicular a la dirección de análisis medida desde el baricentro a cada elemento, de cada elemento al centro de rigidez. Esto, acá hago una pausa para preguntarles. ¿Ustedes han hecho una planilla de torsión en esta línea 3? Si no, les tengo que pasar la mía, pero lo más útil es que utilicen la que ya vienen, la que ya tienen formateada y que saben cómo trabaja. Sí, sí tenemos una planilla de torsión. Yo les voy a pasar un ejemplo o una plantilla modelo de la que yo he armado, pero pueden tranquilamente usar la que ustedes tengan. Una vez que tienen los dos cortes, es decir, el translacional y el rotacional, obtenemos el corte último de diseño sumando los cortes translacionales más los rotacionales, en la medida que tengan el mismo signo, es decir, que se acoplen. Si el corte translacional es positivo, sumaremos el corte rotacional positivo. Si el corte fuese el rotacional diese negativo, no lo sumaremos. Cuando, acá tengo que hacer una pausa, cuando calculamos la excentricidad accidental y tomamos un 5% de la longitud perpendicular a la dirección de análisis considerada, cuando digo 5% de la longitud, ese 5% no siempre es así y está en función de un análisis de regularidad torsional o irregularidad torsional. Como ustedes han visto, esta planta es muy simétrica, tiene distribución de módulos uniforme, por lo cual lo más posible es que tenga irregularidad torsional baja, que para ese caso, eso lo pueden ver en el reglamento 103 parte 1. Cuando el edificio tiene irregularidad torsional baja, este análisis se hace por nivel, nos deja aplicar un 0% de excentricidad accidental o reglamentaria. Pero para cubrirnos de eso, o para ser más conservadores, vamos a tomar un 5% según las dos direcciones. Eso, cuando hagan la reacción teórica, ya van a ver que el reglamento, si lo encuentran, ya les voy a decir el apartado, van a ver que eso está sujeto a un análisis de irregularidad torsional o regularidad en planta. Ver capítulo, anótenlo por favor, 2.6.2. Tabla 2.3 y tabla 2.4 del Impressive Shock 103, parte 1. Y ahí saldría cuánto tengo que tomar de excentricidad accidental. Entonces, entendido eso, continuamos. Y luego tienen que irse 103 parte 1, les dije ese apartado, y en el parte 3 ya les voy a decir de dónde sale el otro valor. Eso se lo paso después. Seguimos. Ya obtuvimos los cortes últimos, que serán la suma de internacional más proporcional. Previo a eso, sería importante hacer la verificación de que ningún rotacional, ningún corte rotacional supera el translacional. Este análisis les aseguro que les va a dar ok, pero para este proyecto, ¿por qué? Porque como ya les dije, tiene una regularidad de planta o una regularidad baja, por lo cual sería casi imposible que para este tipo de proyectos tan uniforme, tan regular, se produzca esta manera, que el corte rotacional supera el translacional. Pero lo importante es válido dejarlo como una consideración o una evaluación a realizar. Entonces, por resumiendo, obtuvimos el corte actual mecánica y dirección.
los mismos pedimos los momentos torsores en cada nivel de la dirección y hicimos la distribución según crecidas relativas. Había corte translacional y rotacional. Los sumamos solo en aquellos casos, no importa el corte translacional, tenga el mismo signo que el translacional, ¿cierto? Y bueno, ¿qué verificaciones tenemos que hacer una vez que terminamos la distribución translacional y torsional? Una vez que hemos hallado el corte último, el corte translacional y el corte rotacional, podemos llenar la planilla, o sea, vamos a ver esta planilla. Esta es la que yo les digo que es las que les puedo mandar, en donde arriba resumimos al nivel los valores de excentricidad accidental, los parámetros o los módulos de elasticidad longitudinal y transversal, ya sea para elementos de hormigón armado, que no vamos a usar, y elementos de mampostería. Luego, resumo aquí arriba las coordenadas del centro de masas que vamos a traer de la planilla de pesos sísmicos y centro de masas, y las coordenadas de centro de rigidez. Con estos valores, haciendo la diferencia de las coordenadas, calculamos las coordenadas X e Y, que serían las excentricidades eje X, eje Y. Por eso yo les digo que estaba mal escrito allá, porque así lo tengo yo, X nada más. Excentricidad geométrica para mí es EX e Y. Luego, la excentricidad de cálculo la vamos a llamar EX1, EX2. Fíjense, ¿por qué yo lo tenía así en la redacción? Porque así tengo mis planillas. A la excentricidad de cálculo le llamo EX1, no la llamo SX1. En la medida que todo sea uniforme, listo, pongan Pepe y Odito y lo voy a entender. Calculamos las excentricidades de cálculo, con ello calculamos momentos torsores, y bueno, ya tenemos todo para calcular los cortes translacionales y rotacionales según el centro de masa 1 y 2. Esta planilla resume solo la dirección X para planta baja. Tiene otra hoja que resume la dirección Y. Esa es la única diferencia respecto a teoría 3. Lo hago así solo para que me entre en la hoja. Es una tontera. Por eso ustedes vean cuál usar. ¿Qué verificaciones tenemos que hacer? Primero, haber llenado bien las coordenadas de baricentros de muros. Luego, planillar bien de eje a eje las coordenadas de Y, o sea, las coordenadas largo y altura de muros. Espesores, ya sabemos, 17. Si la dirección X, estamos en dirección X, toda la dimensión en Y será el espesor, será 17. La altura de muros dijimos que va a ser constante para el proyecto, porque así son las alturas de cada uno de los locales. El parámetro alfa. Y luego calculamos el momento de inercia efectivo y el área efectiva. Aquí abajo tengo, fíjense, me dicen si se ve, el factor de agrietamiento, por decirlo, o el factor de reducción. 0,4, 40% para momento de inercia y 60 para área bruta. O sea, dx por dy me daría el área bruta. Por 0,60 me da el área efectiva. El momento de inercia efectivo será lo mismo. B por h al cubo por 0,4. Luego la rigidez de muro va a estar calculada por la expresión que vimos. La expresión que vimos y que no la encuentro. Luego la rigidez relativa va a ser la rigidez del muro sobre la sumatoria de las rigideces de los muros que estén orientados a la misma dirección. El corte translacional será la rigidez relativa por el corte de piso. Acá, como estamos en planta baja, el corte de piso coincide con el corte basal. Y bueno, con eso calculamos los cortes translacionales. A modo de verificación y ver si la planilla está bien formulada, ustedes van a tener que formular.
La sumatoria de todos los transnacionales me tiene que dar el mismo valor que el corte aplicado al nivel, ¿cierto? Y bueno, luego los cortes rotacionales, ver si son positivos los sumo y si no, dejo solo el rotacional. A partir de esta suma, condicionada a que sean valores que se acoplen, obtenemos el valor de corte último para cada muro. Con este valor de corte último, vamos a luego, en una entrega número 3, verificar los muros, verificar la resistencia del muro al corte, verificar los aflexos de compresión y diseñar los encadenados para el panel más desfavorable, es decir, el más largo. Estas columnas que tienen aquí a continuación, que dice deformaciones, es justamente el análisis de regularidad torsional, en el cual, esto es muy sencillo de hacer, pero no les voy a pedir que lo hagan. Esto pueden simplemente dejar en blanco estas celdas, eliminar el encabezado también. Todo esto pueden eliminarlo porque ya de antemano hemos partido de una hipótesis de que vamos a aplicar un 5% de excentricidad accidental según las dos direcciones. Si ustedes ven aquí, yo concluyo que en cada dirección de análisis y en los dos niveles, la irregularidad torsional es baja, por lo cual puedo simplemente obtener cortes últimos y los momentos torsores con las excentricidades geométricas. Estas planillas no son las del proyecto, son las del año pasado, que bueno, el año pasado no cursaron estabilidad 3, o sea, no vieron correctamente la torsión y bueno, la pasamos nosotros la torsión. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Me quedan 10 minutos, he terminado. No, está bien. Yo les voy a pasar estas planillas. Ajá, sí, eso te iba a preguntar si nos puedes pasar todo esto. Yo les voy a pedir que avancen cuanto antes con esto, por lo menos que al domingo. Fíjense, yo trabajo de domingo a domingo. Les paso un formulario para que chequeemos los valores de pesos y coordenadas, ya sean de centro de masa o centro de rigidez. En la medida que vayamos afinando el lápiz con eso, listo, la entrega número 3, 4, 5 y 6 salen rapidísimo. Pero este es el punto de inflexión donde algunos grupos se quedan porque ya vienen atrasando errores de losas, plantas de estructuras, y si tienen malas plantas de estructuras han calculado más pesos sísmicos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me explico? Digo, si ustedes avanzan bien, si corrigen la entrega número 1 y calculan correctamente los pesos sísmicos, listo, hasta ahí también. Si calculan el centro de masa, perfecto, mejor. Y si ya terminaron bien la torsión, entrega 3 no es para nada difícil. Hasta acá es la parte difícil que tienen que salvar cuanto antes y no atrasarse, digamos. Calcular todo prolijamente. Fíjense la presentación de las memorias. ¿Qué más decirle? ¿Quién es grupo 9? Eso me he olvidado de hacerte una aclaración. Grupo 9, por favor, si alguno está. Yo. Está demasiado bien lo que has hecho, pero ya vas a terminar con una memoria de 200 páginas y te pones a redactar teóricamente todo. Fíjate que ya llevas 42 páginas. Sí, eso estábamos viendo con los chicos, las correcciones. Prácticamente lo que se pretende es una memoria concisa y fácil de que sea una guía para el día de mañana, digamos. Si uno genera un documento de 200 páginas, por un lado nos es imposible de revisarlo al detalle, que es lo que pretendemos hacer, y por otro lado creo que carece de fin práctico. Mientras vos pongas los apartados de reglamento que tienes que ir barriendo cronológicamente, por decirlo, las expresiones de cálculo y qué significa cada parámetro, de dónde se obtiene y por qué, listo.
Pero sí les voy a pedir a todos los grupos que no hagan transcripciones del reglamento. Hasta ahora no había mucho que transcribir. Pero más adelante ya van a ver, cuando verifiquen muros y verifiquen encadenados, que sean lo más concisos posible, citando el capítulo, la expresión y cada uno de los parámetros que utilizan, pero no hagan redacción de párrafos, no hagan transcripciones del reglamento. No hay nada más completo que el reglamento. Yo a veces intento hacer una diapositiva para una clase práctica, teórica, como es esta, y la verdad que nunca termino porque tendría que empezar a leer el reglamento. Entonces trato de citar solamente los puntos críticos, los puntos de chequeo por donde tienen que pasar ustedes a lo largo del reglamento. Y bueno, por eso les he dicho que siempre vayan leyendo el reglamento. O sea, no está de más y la verdad que es bastante corto. No sé si queda alguna duda respecto a eso, Grupo 9. No, ya lo vamos a corregir. Vaya filtrando, claro, dejalo lo más importante y nada más. Nosotros porque quedara bonito ahí, que tuviéramos todo ya listo para estudiar, pero bueno. No, sí, has puesto hasta hormigón 1. Bueno, porque esto nos queda para después. Poné ensayo de materiales también, estudio de ensayo. Anda más para atrás y poné... José, quería preguntar, esta práctica de la segunda entrega, ¿la vas a subir también como hiciste con la primera? Sí. Yo cada entrega la voy subiendo una vez que la doy. Si subo antes la práctica, no tiene sentido. Perfecto, así la podemos usar como guía. Ahora les digo qué apartados tienen que ver del reglamento para que entiendan lo que les he dicho. Empecemos. Y esto anótenlo. Es un poco así lo mío. Algunas cosas las anotan, otras las escuchen y otras las olvidan. Leer 2.4 del 103 parte 1. Avísenme. Ahí van a ver el tema del agrietamiento de muros. Y de dónde sale el módulo de elasticidad longitudinal y transversal. Después, perdón, les dije ahí 103 parte 3, es ese. Es 103 parte 3, 2.4. 103 parte 3, 2.4. Y por el tema de la irregularidad o regularidad torsional, tienen que irse al apartado capítulo 2.6 del 103 parte 1. Y leer esto también en los comentarios al 103 parte 1. Fíjense que el reglamento 103, o bueno, que cualquiera, tiene una segunda sección que son comentarios. ¿Estoy compartiendo pantalla? Estoy compartiendo pantalla, no sé si me están viendo. Avísenme. Sí, se ve. ¿Ven? Estos son los comentarios al 103 parte 1. Y donde acá van a aprender más de la regularidad torsional. Para... No es crítico para hoy. Quiero ver dónde está. Acá. ¿Ven? Acá les explica este documento cómo se hace el análisis de regularidad en planta y ver, es un poco lo que evalúa es cómo se deforma la planta. Si se regula mucho, si se deforma mucho, si rota mucho, sería la palabra, es irregularidad extrema. Si se deforma más o menos, si rota más o menos, es media, y si no, baja. Y en función de eso, establece los porcentajes de excelencia en planta. Un poco por eso les digo que hagan las últimas 4 columnas de la planilla, que creo que les va a costar hacer. Y además van a completar lo que dicen que apliquen el 5%
Entonces, ahí estaría. No sé si tiene alguna duda más. Preguntarle a el grupo. Yo tengo una duda. Es con respecto a la numeración de páginas. El índice, ¿es la hoja 1 o es la hoja 2? Porque la carátula es la 1. Eso quería saber. ¿Te han corregido eso? Sí, justamente. Por eso no sé. ¿Qué número de páginas tenés en donde empieza la introducción? A ver. Ahí miro. La idea es, la verdad que yo no lo explico eso porque es así. Según un documento formal, la hoja número 1 es donde comienza el cuerpo de la memoria, es decir, la redacción en sí. La hoja número 1 tendría que ser donde arranca la introducción. La hoja del índice se tiene que enumerar con letras, por ejemplo. La letra I para la primera hoja del índice, la 2 veces I latina, sería la hoja número 2, la tercera hoja sería 3 veces, y así. Eso tenés que hacer en Word un salto de sección y cambiar el tipo de numeración de página. Pero si te han modificado eso, por favor, lo hagamos todos. Tengo en el índice como la hoja 2. O sea que me está contando que la carátula es la 1. Tal cual, porque ninguno de ustedes ha hecho un salto de sección. Claro, o sea, yo lo único que hice fue sacarle el rótulo a la carátula, digamos, y nada más. Como que le puse que no estuvieran relacionadas, algo así, vi en un video tutorial. Vamos a hacer lo siguiente, te voy a explicar con tu memoria. La 5, sí. Esto hablando todos, por favor, ya que me tomo el tiempo. Y si se lo han corregido, mejor. ¿Ven? Acá la introducción empieza en la hoja 3, obviamente, porque la primera es la carátula, la segunda es la del índice y la tercera, justamente, es la de la memoria. Entonces nos vamos a la del índice. Yo siempre trabajo con estas cuestiones que no sé cómo se llaman. Eso, muestro todo. Y acá te dan a disposición saltos, página siguiente. ¿Ven? Hice un salto de sección. Lo hice muy rápido quizás. Vamos de vuelta. Terminó el índice, donde termina. Se van a disposición. Saltos. Acá donde dice salto de sección. No hagan acá salto de página. Sí. Página siguiente. Si ustedes ahora hacen doble clic como para modificar el encabezado y pie de página, les dice acá, sección 1 para la carátula, ahí no sé qué pasó, sección 2 para el índice. Sí, eso me pasó la otra vez, después lo tengo que subir. Tienes que subirlo, claro, acá tenés. Sí. Ahí tenés sección, bueno, en fin, te va a quedar bien cuando le quites cuando pongas el cambio. Sí. Entonces, ahora tienes que modificar el rótulo y esto, hacerle clic derecho, formato, número de página, no lo encuentro, pero acá tienes que hacer doble clic y reiniciar numeración, tienes que poner. Creo que era en diseño. Sí, pero qué feo que está ahí. Sí, es que eso me pasaba la otra vez y tenía problemas igual. Bueno, entonces no va a ser mi tutorial. Pero no es difícil, tienen que encontrar... Sí, ajá, eso era. Ahí en disposición. No, en diseño, pero en los que están más a la derecha. Arriba, en azul. Porque tenés, por ejemplo, tenés archivo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista, ayuda, diseño de nuevo. Ahí, creo que era. O al lado, en disposición. No. No sé. ¿En referencias? Es que esto es un campo, fíjate. Esto lo meto desde aquí. Esto no lo hago yo. Esto me lo dio Castro así. Ahí hay otro diseño en herramientas para encabezado y pie de página. No, esperen, que esto yo lo he hecho.
déjame que lo haga acá. Vamos a ignorar esto. Quiero ir como acá. Ah, es el otro diseño. ¿Saben qué? Eliminen eso. Eso se hace como